Quisiera empezar, ¿se puede ya? ¿Sí? Con un texto que está en el libro de Números. ¿Sabe que se dice que este libro de Números lo escribió Moisés? Y dice así el versículo 14. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Está escribiendo acerca de una posición geográfica de unos lugares, especialmente de algo que delimitaba este arroyo de Arnón. Y Moisés dice algo interesante, escribe algo interesante. Se dice en el libro de las batallas de Jehová y relata unos eventos donde hubo ciertas batallas, como lo que pasó en el Mar Rojo o como lo que pasó ahí cerca de ese arroyo. Y en esta mañana quisiera empezar una serie nueva que se llamará El libro de las batallas. Porque no sé si habían visto alguna vez en ese pasaje, porque lo dice simplemente como un dato, de dónde saca él una información, y dice el libro de las batallas del Señor. Y no hay ningún registro de esto, no es que ahora van a ir a internet, Google, el libro de las batallas, lo van a descargar en PDF y van a tener todo completo. No existe, y si existe eso, no lo vea porque es falso. No se ha encontrado, no se conoce, pero por los datos que tenemos ahí, era un libro, el libro de las batallas, era un libro en el que se relataban las victorias del Señor. Se relataban las batallas que el pueblo de Dios tuvo. Y seguramente habrán estado, porque en lo que cita ahí tiene como una nota algo poética, como si fuera una canción, un cántico. Seguramente había datos, había información, ¿no? De cómo era el ejército enemigo, cómo era el ejército del pueblo del Señor, cómo era el clima en el momento de la guerra, si fue de día, si fue de noche, cuánto duró, qué resultados hubo, qué estrategias Dios le dio, parecido a lo que vemos en los libros de Reyes o de Crónicas, pero este es distinto. Este es el libro de las batallas del Señor. Y quiero comenzar esta serie porque nosotros también tenemos batallas, ¿sí? Como que somos el pueblo de Dios, tenemos batallas, ¿sí? Y la buena noticia es que nosotros tenemos un libro. ¿Amén? ¿Me dice amén? Tenemos el libro de las batallas. En ese libro ellos tenían instrucciones, estrategias. También cobraban ánimo cuando veían que el enemigo era bastante más fuerte y ellos eran más débiles, pero podían acordarse de que en cierto momento Dios les dio la victoria, aunque ellos eran mucho menos que su enemigo, aunque eran más débiles que su enemigo. Y qué bueno que nosotros tenemos batallas, pero tenemos el libro de las batallas del Señor. ¿Amén? Y este libro hermoso, el otro libro de las batallas, no sé, cuando estemos en el cielo averiguaremos cómo era. Pero lo bueno es que para nuestras batallas el Señor nos ha dejado este libro. ¿Amén? Y a partir de este domingo y por algunos domingos más, vamos a ir viendo qué dice este libro de las batallas del Señor, para que nosotros estemos bien preparados, ¿sí? Que cuando tengamos que enfrentar la batalla, sepamos cómo hacerlo. Una vez alguien me dijo, estaba hablando de este tema y cuando terminó la reunión se acercó y me dice, pastor, ¿sí o sí hay que estar en la batalla espiritual? En el momento en que nosotros decimos, yo creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador, eso que nos trae libertad es también una declaración de guerra. Nos ponemos en paz con Dios. Nuestros pecados son perdonados. Pero ¿saben qué? Nos cambiamos de bando. Nos pasamos de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Y tenemos guerra. Aunque no diga amén, tenemos guerra. Mira el del lado, aunque no digas amén. ¿Sí? Qué bueno que las cosas de Dios no dependen de que digamos amén, ¿sí? El primer tema del que quisiera empezar a hablar en mi mensaje de hoy es la defensa. ¿Qué dice el libro
de la batalla, el libro de las batallas, acerca de la defensa. En la batalla hay que defender ciertas cosas. Pasa también en un deporte, en un partido de fútbol, hay que atacar, pero también hay que defender. No nos vamos a meter en ese tema, está medio complicado, pero bueno, vamos, hablemos de lo militar. En la batalla hay que defender algunos puntos estratégicos. ¿Me sigue lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque hay puntos estratégicos, hay puntos claves que el enemigo va a tratar de atacar y de destruir para generar el mayor daño posible, ¿sí? Por eso el enemigo elige lugares militares para atacar, donde hay depósitos de armas, donde hay lugares de comunicaciones o donde están las barracas con los soldados. Es decir, el enemigo no va a elegir atacar cualquier lugar, sino que va a atacar un lugar que realmente le genere daño y debilite, decí conmigo, debilite al enemigo. Y nuestro enemigo, porque creo que sabemos que tenemos un enemigo y en una de estas enseñanzas vamos a ver un poquito acerca de eso, pero nuestro enemigo exactamente hace esto. Él ataca exactamente nuestros puntos más claves o importantes. Y hoy no quiero hablar de 10 cosas, quiero hablarte de una cosa que principalmente nuestro enemigo ataca. Un punto que vos tenés que proteger y que guardar. Escuchaba cuando en una especie de documental sobre Israel, cómo todo el pueblo está preparado para que cuando suena la alarma antiaérea, todos van a sus refugios. Les dan varios segundos de tiempo, salen los misiles, desde qué épocas que Israel sufre los ataques, ¿no? Y cuando un misil ha sido largado a territorio judío, suenan las alarmas con cierta anticipación. Normalmente el sistema antiaéreo de ellos hace que no lleguen los misiles, pero ellos tienen que ir al refugio. Ellos tienen que ir al refugio y en el refugio van ellos y van sus hijos y quizá alguno alcance a agarrar una mascota, pero no llevan más que eso. Y es bueno que nosotros sepamos ¿qué cosas tenemos que defender en el momento de la batalla? Que cuando suene la alarma, que cuando empiece la batalla a hacerse evidente, vos sepas que hay algo que tenés que guardar, que tenés que proteger. No es cualquier cosa, es algo en particular. Y Judas, no el traidor, sino el hermano de Santiago, escribe una carta muy cortita, está ahí al final de su Biblia, antes de Apocalipsis, tiene un solo capítulo y en el versículo 3, Judas da a entender que empezó a escribir la carta pensando en hablar de un tema, pero ya en el versículo 3 dice, no, pero tengo que escribirles de esto. Y miren de qué tiene que escribirles. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan, ¿qué cosa? ¿Qué cosa que no escucho? La fe. Que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Judas está diciendo, tienen que defender una cosa. ¿Cuál es? La fe. En ese momento era necesario defender la fe porque estaba siendo atacada por falsas doctrinas, por gente que enseñaba cosas equivocadas, que no eran el verdadero evangelio. Entonces Judas dice, miren, a ver, quiero que rebobinemos un poquito. Uno de los apóstoles está diciendo, les iba a escribir de algo, oído, pero me doy cuenta de que tengo que escribirles de algo más importante. Debe ser algo bastante importante como para que el apóstol diga, no les voy a escribir esto, les voy a escribir esto. Y dice que defiendan la fe. Lo que nosotros necesitamos defender y de lo que quiero hablarte en esta mañana es de que necesitamos defender nuestra fe. Quiero que veamos por qué la necesitamos defender y sobre todas las cosas, cómo la podemos defender. ¿Me dice amén? Vivimos por fe. ¿O no?
No vivimos por sabiduría, no vivimos por nuestras buenas obras. La Biblia dice, el justo vivirá ¿por qué cosa? Por fe. Vivimos por fe. Lo que el oxígeno es para nuestro cuerpo, la fe es para nuestro espíritu. Si nosotros no tenemos fe, es como si nuestro cuerpo no tuviera oxígeno. Y nuestro enemigo lo sabe, aunque a veces nosotros lo ignoramos. Y empieza a generar cosas para atacar nuestra fe. Y cuando va atacando nuestra fe, es como si nos empezara a asfixiar. ¿Y qué pasa cuando una persona se empieza a asfixiar, empieza a desvanecerse, pierde la fuerza, pierde la claridad, pierde la razón y finalmente muere? Y espiritualmente pasa exactamente lo mismo. El enemigo va atacando tu fe, va atacando mi fe y va haciendo que nos falte el oxígeno. Y empezamos a tener nublada la vista. Y empezamos a querer hacer algo pero no poder. Y empezamos a intoxicarnos. Y finalmente podemos morir. ¿Por qué? Porque vivimos por fe. ¿Me dice amén? Porque es por medio de la fe que recibimos lo que Cristo tiene para darnos cada día. No es la fe nuestra vida, Cristo es nuestra vida. Pero la fe es el único canal por el cual recibimos la vida de Cristo. ¿Me dice amén? Y si el enemigo puede ir apretando esa manguera para que pase cada vez menos y menos y menos del Señor, lo va a hacer. ¿Se ha sentido un poco asfixiado alguna vez? Como que su fe le faltó para levantarse el día. Como que su fe le faltó para volver a entregar currículums y buscar trabajo. Como que la fe le faltó para decir, bueno, probemos un mes más con esto, sigamos avanzando, sigamos con el tratamiento. ¿Has sentido que como que te asfixiabas porque tu fe te faltaba para hacer lo que cada día tenías que hacer? A veces en la formación de nuestros hijos, a veces en lo laboral. Pero el enemigo se encarga de apretar esa manguera y de ir buscando asfixiarnos. Pero vamos a defender nuestra fe, ¿amén? ¿Me dice amén? Entonces viene la prueba, pero nosotros oxigenados. Por eso dice Judas, y otra versión dice, peleen ardiente y fervientemente por la fe. Vienen por tu fe. Te lo digo claramente, viene por tu fe. Tu enemigo viene por tu fe. No diga amén ahí, no diga. Quiero que trabajemos alrededor de esta idea. El objetivo final del enemigo es dejarnos sin fe. El objetivo final del enemigo es dejarnos sin fe. ¿Le interesa al enemigo tu salud? No. Pero le interesa si te puede enfermar y enfermándote, perdes tu fe. No le interesa que estés enfermo. Le interesa que por causa de la enfermedad pierdas tu fe. ¿Me sigue? ¿Le interesa al enemigo que tu esposo te abandone y se vaya? No, sí, él quiere ver las familias destruidas, pero todo eso es temporal. Lo que le interesa al enemigo, el objetivo final, es que por ese esposo o esa esposa que te abandonó y por esa crisis que estás viviendo en tu vida, vos hagas una cosa, dejes tu fe. Decí conmigo, el objetivo final de mi enemigo es mi fe, pero no se la voy a dar. No se la va a dar, ¿no? Bien. Les ruego que peleen por su fe. Te pido como Judas al pueblo que pelees por tu fe, que defiendas tu fe. Yo sé que lo que puedes estar viviendo quizás no es del todo fácil. Pero el objetivo final del enemigo es tu fe. Y a veces ataca tu fe con prosperidad. Te va tan bien, estás tan sano, tienes una familia tan hermosa, que Dios se empieza a volver como algo, entre comillas, innecesario.
¿Le interesa a él que seas rico y que tengas una hermosa familia alrededor de tu mesa? No le interesa nada. Él solo huele sangre, solo huele fe. Él es un león que busca devorar. ¿Qué busca devorar qué? Busca devorar tu fe. Porque te puede pasar lo que te pueda pasar y te puede venir lo que te pueda venir y puede durar lo que pueda durar, pero mientras vos mantenés fe, vos tenés oxígeno y tenés vida. Él viene por tu fe. Pero nosotros vamos a defender la fe. ¿Amén? Nosotros vamos a defender la fe. El objetivo final del enemigo es dejarte sin fe. Miren lo que dice Lucas, el apóstol, en el capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, le está hablando a Pedro, he aquí, ¿quién? Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Sí? Miren qué claro esto que está diciendo el Señor. Pedro, han pedido tu vida y la de los discípulos, la de los apóstoles. Estaba pidiendo la vida de todos. Otra traducción lo dice claro, todos los apóstoles. El enemigo los ha pedido a todos para hacer una cosa, para zarandearlos como a trigo. Y la oración del Señor fue: Padre, que su fe no le falte. Qué buena noticia es saber que antes de que el enemigo pueda tocar tu vida ni nada, el Señor tiene que autorizar lo que está a punto de pasarte. ¿Me dice amén? La gente sin Dios vive a merced del enemigo. Pero aunque veamos esto y decimos, ¿pero por qué no le dijo que no? ¿Ah? Porque cuando llegó el correo, el mail, pido a Pedro, Juan, Pablo, no, Pablo no estaba todavía. Porque cuando pidió a los 12, 11 en ese tiempo, no dijo no, listo. ¿Se solucionó todo? ¿Será que Dios sabe que por medio de tu fe vos podés resistir? Yo creo que sí. ¿Será que Dios se puede gloriar en un hijo zarandeado que no deja de adorar a Dios? ¿Será que la adoración de los que están en medio de la tribulación y del sufrimiento tiene un valor y un perfume especial para Dios? Yo creo que sí. Los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Mi abuelo materno tenía una fábrica de caramelos. Y ellos tenían unos tableros, no muy grandes, una profundidad de unos 5 o 6 centímetros. Y esos tableros se llenaban de una fécula, como de un almidón, y pasaban por una línea donde una máquina metálica hacía unas marcas, unos moldes en el almidón. Y ese tablero seguía y venían otras máquinas que largaban como una glucosa, el material de las pastillas de goma estaba caliente, estaba líquido, y lo tiraban en ese almidón, y ese tablero seguía, y lo apilaban todos en unas especies de como unos racks, como unos estantes. Y después que el caramelo, la pastilla se secaba, se endurecía porque se enfriaba, los tiraban en una zaranda. Y mientras pensaba en esto, me acordaba de esa zaranda. ¿Para qué ponían eso en la zaranda? El propósito de la zaranda era separar. Eso que estaba todo junto, ese almidón y ese caramelo, tenía que ser separado. Y para separar se usaba una zaranda. El propósito de la zaranda era que lo que les interesaba, que eran las pastillas, quedaran separados, quedaran sin el almidón. El propósito de la zaranda es separar una cosa de otra. El propósito de la zaranda de tu enemigo es dejarte sin fe. Él te tira en la zaranda y él te empieza a zarandear. ¿Se ha sentido así, no? ¿Qué es lo que busca durante ese tiempo de zaranda? Que te quedes sin fe. Él te mueve, él
agita literalmente tu vida, tu mundo, tu ambiente. ¿Para qué? Para dejarte sin fe. Por eso el Señor dice, yo he orado para que tu fe no falte. Para que cuando Dios diga tiempo, deja la zaranda. Vaya el Señor a ver esa zaranda y ahí estás vos agarrado de tu fe. Gracias. Soltás de tu fe, te vas para abajo. Y el diablo dice, acá está lo que buscaba. Tac. Y se lleva tu fe. Y ahí quedas, sin fe. Y ese almidón, eso que cayó ahí sin fe, no le agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando estás en la zaranda, oído, cuando estás en la zaranda, tenés una oportunidad única de agradar a Dios. Porque no debe haber nada que le agrade más a nuestro Padre que ver que sus hijos están ahí en la zaranda, y zaranda que zaranda, y zaranda que zaranda, pero no dejan de confiar en Dios. ¿Habrá alguien así esta mañana que el diablo lo mueve para acá, lo mueve para allá, y mira y no suelta la fe? Y lo mueve con esto, y una noticia, y viene aquel, y lo dejan sin esto, y le agregan lo otro, y le dicen tal cosa, pero va a ver la zaranda, y ahí está aferrado su fe. ¿Habrá alguien que quiere ser así esta mañana? Yo quiero ser así. Que mueve y que zarandee lo que quiera, pero yo no voy a soltar mi fe. ¿Amén? No le interesa otra cosa más que tu fe. Y va a mirar abajo de la zaranda. ¿Ya cayó? No cayó todavía. Vamos los demonios, sigan. Ahí, traca. ¿Ya cayó? Anda, fíjate. No cayó. No cayó. Eso es lo que dice el Señor. Nos reímos. Pero hay que estar en la zaranda. Pero es real. Es una imagen clara, una enseñanza clara del Señor. Y yo le pido hoy al Señor lo mismo. Que si estás en la zaranda, tu fe no te falte. Que no te olvides que el objetivo final de tu enemigo es dejarte sin fe. ¿Amén? Pero vamos a tener la fe. ¿Amén? Vamos a conservar la fe hasta el final. Hay situaciones que te están zarandeando hoy, aunque los demás te ven ahí quietito. Si no, este no está zarandeado, este está quieto, este está ahí en el cajoncito todavía, tranquilo, guardado. Y si estás guardado en el cajoncito, ya en cualquier momento te sacan a la zaranda. Y zaranda que zaranda. ¿Estás pasando en este momento una situación así? Quizás ese embarazo que anhelan y no llega, y el tiempo pasa y no llega. Quizás una relación que es muy importante para vos y querés restaurarla, pero resulta que la otra persona no piensa igual. Y vos quisieras restaurar, y vos quisieras arreglar las cosas, pero la otra persona no lo quiere. Y eso es sufrimiento, eso es dolor. O a veces sufrimos injusticia. Y nos duele esa injusticia. Y esa injusticia nos está zarandeando, nos está moviendo nuestra vida con un propósito: quitarnos la fe. A veces nuestros propios pecados son una zaranda. El enemigo nos pone en la zaranda de nuestros propios pecados y nos empieza a decir: ¿viste lo que hiciste? Ya Dios no te puede amar más, ya Dios tiene que haberse dado por vencido con vos. Mirá a aquel que ya lleva menos tiempo que vos y ya venció estas cosas, y lleva menos tiempo que vos y ya está haciendo tal otra. Y estás en esa zaranda de la culpa y de la condenación, y el enemigo te está moviendo ahí, recordándote tu pecado, recordándote imágenes de lo que hiciste mal, palabras, sonidos, situaciones, y estás ahí en esa zaranda, y en ese momento donde vos tenés que aferrarte a tu fe, decir: aunque mi pecado sea como la grana, como la nieve será emblanquecido. Me dice amén. Aunque abunde mi pecado, la gracia de Dios sobreabunda sobre mi vida. No estoy hablando de que peques voluntariamente, estoy diciendo que todos caemos, que todos tenemos áreas de debilidad que nos llevan más tiempo que otras.
Ustedes, cada uno sabe de qué hablo. Cada uno tiene su tendón de Aquiles. Lo tenemos. Pero cuando se estén moviendo ahí en la condenación, de que ya Dios no te ama, de que ya Dios se olvidó, de que otros son mejores, de que ya no hay perdón para vos, aférrate a tu fe. Porque lo último que Él busca es que vos dejes de confiar en el perdón y en la sangre de Jesús. Amén. Pero que vos ahí, en medio de la tristeza porque le fallaste a Dios, y en esa zaranda de condenación y de culpabilidad puedas decir, yo sé que si confieso mis pecados y me aparto, Él es fiel y justo para perdonarme. Amén. ¿Cuál es el objetivo de tu enemigo? Dígalo con confianza, no tenga miedo. ¿Cuál es? Mira al del lado y decirle, ¿qué quiere hacer con vos el enemigo? Decirle, quiero que te lo acuerdes. ¿Qué le vas a decir? No me mire a mí. ¿Qué? Mira el del lado. ¿Qué vas a hacer? No le voy a dar mi fe. Ah, ¿quiere buscar tu fe? A mí también me está buscando lo mismo. Él quiere devorar tu fe. Él sabe que tu fe es tu conexión con tu vida, tu oxígeno, que es Dios. Y lo va a ir haciendo paulatinamente, y lo va a ir haciendo estratégicamente, y te va a meter en la zaranda, y va a mover esa zaranda, y va a querer que suelte tu fe, pero no lo vamos a hacer. Y quiero dejarte algunos principios, porque tenemos el libro de las batallas, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Tiene el libro de la batalla? ¿O la aplicación del libro de las batallas? Iba a decir, no iba a decir, bueno. ¿Cómo defendemos nuestra fe? ¿Queremos que en medio de la zaranda estemos ahí abrazados? ¿Quiere eso? Que el enemigo mire, no cayó todavía. Oscar sigue en la zaranda. Y mira, no cayó todavía, dale más fuerte. Y mira, no cayó todavía, sigue en la zaranda. Que no nos falte la fe. ¿Te gustaría eso? Primera de Samuel 17, 37. David y Goliat, la mayoría hemos visto la historia, conocemos. Él era un pastor, no lo conocía nadie, dejó las ovejas de su padre, fue a llevarle comida a los hermanos, los soldados, los guerreros supuestamente, y se encuentra con un gigante que estaba desafiando al pueblo de Dios. Entonces David viene y le dice al rey, yo quiero pelear con el gigante. Debe haber hecho silencio Saúl. No tenemos otro, es el único que vino. Y cuando nosotros vivimos en fe, a veces vamos a estar solos en la línea. Para vivir haciendo lo malo vamos a tener muchos compinches. Pero para vivir por fe, a veces vamos a mirar, ¿sí? Solos. ¿No habrá otro más grandecito, más? Dice que David era hermoso y para ir a pelear con el gigante mínimo una cicatriz de acá hasta acá para mostrar estuve en una guerra. He peleado. No, yo me imagino a David las uñas prolijitas. Aspecto hermoso. Y dice David, ya cuando le habían dado el permiso, como que se da vuelta y dice, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. ¿Se da cuenta? Defendemos nuestra fe cuando recordamos la fidelidad de Dios en el pasado. Tengo que enfrentar a un gigante. No es lógico, no es normal. Las apuestas me dan en contra, como quiera llamarlo. Pero él se acordó. He peleado con un oso, he peleado con un león,
y en realidad lo dice en plural. He peleado con osos y con leones, y el Señor, miren, hay que tener humildad, ¿eh? El Señor me ha librado de ellos y me librará. Cuando nosotros entendemos de lo que nos libró, defendemos nuestra fe para lo que nos librará. ¿Me dice amén? Viene la prueba, viene la adversidad y nosotros lo único que hacemos es enfocarnos en el problema. Lo primero, si querés defender tu fe, no te querés caer de las zarandas, sino salir aprobado por Dios, hacé memoria, porque estoy seguro, aunque no conozco a todos acá, pero que en algún momento de tu vida Dios fue absolutamente fiel. Absolutamente fiel. Ese momento en que parecía que ya no había salida y Dios abrió una puerta. ¿Has vivido eso? Ese momento donde parecía que ya la cosa no se solucionaba y Dios dijo, hay una solución. Cuando parecía que ya ese era el último día que te acostabas y estabas por tomar una decisión terrible, pero algo pasó y hubo otro día y a ese día le siguió otro día y la noche se fue terminando y la mañana empezó a llegar, Dios fue absolutamente fiel. ¿Alguna vez Dios fue fiel con tu vida? No te lo pregunto, lo digo. Porque si estás sentado hoy acá, es porque Dios está siendo fiel justo ahora. Justo ahora. Y si miras tu vida y dices, uy, pero pedí aquello y no se dio, pedí lo otro y no se dio, pedí lo otro y no se dio. Vaya un poco más atrás en el tiempo. 2000 años. Un monte. Una cruz. El Hijo de Dios, inocente, perfecto. El amado del Padre. Diciendo, para que vos puedas ser perdonado y para que vayas al cielo y vivas con el Padre para siempre, yo voy a sufrir tu castigo, yo voy a sufrir tu dolor, yo voy a probar la muerte por vos, yo voy a entrar a la tumba por vos y yo voy a ser separado del Padre por vos. Si pensás que Dios no ha sido fiel alguna vez en el pasado, mira la cruz. Porque en la cruz Él te dice que es fiel. Amén. Qué bueno sería poder recordar cada tanto las cosas de las que Dios nos ha librado. ¿Sí? En lugar de hablar tanto de que las noticias, de que el dólar, de que el gobierno, qué bueno sentarnos en una mesa, en casa o en donde sea, siéntese usted. ¿No le voy a decir dónde se tiene que sentar? Pero recordar. Le contamos unas cosas a nuestros hijos la vez pasada en un tiempo ahí de lectura en casa y nunca nos habían contado. Dice. Ay, bueno, ahora se lo estamos contando. Hacé memoria. Cuando la sirena empieza a sonar de que viene el ataque, en lugar de decir, y ahora, y el ataque, y la sirena. A ver, cuando peleé con el oso. Oh, pero esto es distinto. Dice que cuando peleó con leones y cuando peleó con osos, siempre hay una primera vez para pelear con algo. Pero el mismo Dios que te defendió en una batalla anterior es el Dios que te va a defender en la batalla de hoy. Y nunca tuve que enfrentar esto, y nunca el quirófano, y nunca este problema, y nunca lo otro, pero el mismo Dios que fue fiel en lo que fue fiel, va a ser fiel en lo que hoy te toca vivir. Hace memoria de la fidelidad de Dios. Cuando haces memoria de lo fiel que Dios fue en el pasado, estás defendiendo tu fe. ¿Me dice amén? Ahora, si somos olvidadizos, entonces estamos dejando una puerta abierta para que nos roben y se devoren nuestra fe. Santiago, capítulo 1. Ahí está. ¿Pueden ver ahí? Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, o sea que ahí entra el problema tuyo, ¿sí? ¿Sí?
¿Está? ¿Estamos bien, no? Bueno. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben, es importante saber, que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Amados hermanos, cualquier tipo de problema que tengan que enfrentar, ¿cómo deberían enfrentarlo? Con alegría. Entonces mandás un WhatsApp ahí de lo que está pasando y un emoticón. Y al lado, Santiago 1, 2 y 3. Oído, en la prueba, lo primero que nosotros estamos pensando es que estamos perdiendo algo. ¿Sí? Esto me viene a pasar, la prueba parece que viene a hacerme perder algo. Pero en realidad, Dios puede usar la prueba presente para producir algo. ¿Amén? Defendés tu fe cuando en medio de la prueba crees que Dios está haciendo algo en vos. Y ya sabía que no me iba a decir amén, pero es así. Cuando en medio de la prueba vos decís, por eso dice sabemos, entendemos, cuando estás en la prueba vos decís, Dios, el que hizo el cielo y la tierra, el que sostiene todas las cosas con su palabra, Dios en este preciso momento está haciendo algo en mi corazón. ¿Sabes cuántas oportunidades de disfrutar de la obra de Dios te has perdido en las pruebas? Porque lo único que querías es que el zarandeo termine. Y ahí estaban tus oraciones, vibrando. Que termine. Dios dice, yo tengo que hacer. Mientras el enemigo quiere sacar algo de vos, mientras el enemigo quiere robarte algo, Dios está queriendo hacer algo en vos. Y puedo decirte que las mejores cosas de tu corazón y de tu vida, Dios las tiene que cocinar en el horno, un buen rato. ¿Hola? Sí. Yo quiero reflejar a Cristo, yo quiero tener una vida parecida a la de Cristo. ¿Sabe dónde se moldea eso? En el horno. Entonces, defendés tu fe cuando no sentís que solamente es un problema o algo que viene a quitarte algo de tu vida. El enemigo quiere hacerlo, pero Dios usa la prueba para que en medio de la prueba algo nuevo sea formado en vos. ¿Cuánto necesitamos que algo nuevo sea formado en nosotros? Alégrense en la prueba. Nuestra oración debería cambiar. Señor, acá estoy. Te golpean la puerta. ¿Estás bien? Sí, ya voy. Zaranda. Yo sé, aunque no lo veo, pero yo sé que algo bueno estás haciendo en mí justo ahora. Si Él logró hacerte más dependiente de Él, ganaste. Porque, ¿saben? A veces hablamos de guerra espiritual, de batallas. ¿Qué significa ganar? ¿Qué significa perder? Si cuando terminó la prueba, Dios dice, hay una virtud que antes no estaba, pero ahora está. Entonces, gracias Señor por la prueba. ¿Amén? ¿Me dice amén? ¿Me dice amén? Así su espíritu empieza a respirar un poco. ¿Me pueden acompañar el equipo de adoración, por favor?
Miramos hacia atrás y recordamos la fidelidad de Dios. Estamos defendiendo la fe. En el presente sabemos que algo Dios está haciendo con nosotros. Y nos queda un lugar para mirar hacia adelante. Y dice 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Palabras del apóstol Pablo, creo que algunos ya la han leído muchas veces. Él está en una cárcel, escribiéndole a su discípulo Timoteo, que en la carta anterior le dijo, pelea la buena batalla de la fe. Y ahora le dice, bueno, hijo mío, Timoteo, yo ya parto de acá. Pero te digo algo, he peleado la buena batalla. Terminé la carrera y después de todo lo que me pasó, abro mi baúl y ¿qué es lo que tengo ahí? Mi fe. El enemigo lo puso en todas las zarandas que nosotros nos podamos imaginar. Todas, absolutamente todas. Lo que te pueda estar pasando creo que no ha sido ajeno al apóstol Pablo. Sin embargo, él dice, he terminado, he peleado esta buena batalla. Y a la fe la tengo conmigo. Yo espero que en el último tramo de tu vida puedas decir lo mismo que Pablo. Amén. Porque hay mucho sufrimiento, hay mucha injusticia. Pero ¿cómo puedo defender mi fe en medio del sufrimiento, en medio de la injusticia? Cuando vos recordás lo que Dios prometió. Un día, Dios le dará una corona de justicia. Sí, quizás Dios está viendo la injusticia que vos vivís. Quizás está viendo lo injusto de lo que estás pasando. El sufrimiento, el dolor. Pero qué bueno que nosotros aprendamos a ver que tenemos un Dios que es juez justo. Y que de acuerdo al sufrimiento y al dolor que hayas pasado en esta tierra, Él te dará justicia, consuelo, paz por la eternidad. Quizás llegas ahí al último tramo de tu vida y miras al costado y decís, no conseguí aquello, no logré formar la familia que hubiera querido. Al final he logrado ciertas cosas, pero es más lo que he perdido que lo que he ganado. Pasaron cosas, hubo golpes, hubo zarandas, hubo injusticias. Y quizás llegás al final de tu vida y mirás y no tenés nada al lado. Y según la opinión de la gente que te rodea, quizás fuiste un tonto o fuiste un fanático o quizás fuiste alguien demasiado comprometido con Dios. En algún momento tendría que haber tomado otra decisión, en algún momento tendría que haber hecho tal o cual cosa, pero vos no quisiste. Vos quisiste seguir confiando y creyendo que lo mejor que te puede pasar es caminar con Jesús. Y yo no sé cuál va a ser la opinión de las personas cuando se enteren de que ya no están más en esta tierra. Pero a esas personas que llegan al final de su vida, quizás sin nada, pero guardando su fe, en el cielo los llaman vencedores. Y eso es lo que importa. Porque lo que opine la gente acá no va a cambiar tu eternidad. Pero qué bueno cuando vos y yo entendemos que si nosotros vivimos recordando la fidelidad y la bondad de Dios,
entendiendo que todo lo que nos pasa no se sale de su control y que algo bueno Dios quiere hacer en medio de la tribulación. Y que aún con las heridas, con las marcas, con el dolor, con el sufrimiento y la pérdida, podemos pensar, llegará un día donde cada lágrima Dios la va a secar. ¿Amén? Y no es el hecho de amorosamente sacar una lágrima de la mejilla. Él va a sanar tu corazón. Un hombre, una mujer, alguien aún malintencionado puede secar una lágrima de tu mejilla, pero Él va a consolar tu vida. Él va a sanarte de todo lo que sufriste. ¿Vas a defender tu fe? ¿O vas a permitir que el enemigo use las circunstancias, use personas, use injusticias de un mundo caído para que llegues al final de tu carrera? Quizás con un montón de cosas buenas, pero sin fe. El deseo de mi corazón, creo que es de parte de Dios, es que esta mañana cada uno de nosotros podamos decir: Señor, yo quiero llegar a aquel día con mi fe. Amén. Yo quiero decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he conservado la fe. Y que puedas decir: me espera la recompensa que Dios les dará a todos aquellos que se negaron a pensar que Dios se había olvidado de ellos. Lo único que Jesús abandonó es una tumba. No abandonó nunca a sus hijos. Y yo creo que si nosotros esta mañana le pedimos que abra nuestros ojos, que nos ayude a entender que nuestro enemigo va detrás de nuestra fe, y a partir de ahora, sé que muchos ya lo hacen, pero que a partir de ahora tengamos mayor entendimiento. Y cuando sintamos la sirena, sepamos absolutamente con claridad qué es lo que vamos a proteger. Cuando la sirena suene, no salgas corriendo a cualquier lado. No salgas a proteger y a cuidar cualquier cosa. Cuando la sirena de la prueba y del ataque llegue, corre a buscar tu fe y empezar a recordar: Dios, ¿puedes ponerte de pie, por favor? Dios, fuiste bueno. Dios, recuerdo, y el Espíritu Santo te va a empezar a alimentar tu memoria, te lo aseguro. Cuando pasó esto, nos ayudaste así, fuiste bueno, pusiste a la persona justa. Cuando parecía que ya no había salida, abriste una salida. Señor, yo creo que vas a volver a ser fiel. Yo creo que no has cambiado. ¿Alguien me dice amén? Dios no cambió. Dios no cambió. Y no solo no cambió de opinión de vos. Dios te ama incondicionalmente. Dice que con amor eterno te amó. Él no te dejará de amar jamás. Dios no ha cambiado la idea que tiene de vos. Él te ama y punto. El último versículo para que podamos orar por esta palabra está en Apocalipsis. Al final de todo, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Hay una promesa mejor que esta? ¿Hay una promesa mejor que esta? El que venciere, no el que se sane, no el que logre, no el que alcance, no el que la gente diga que, el que venciere, ¿en qué? En la buena batalla, en la batalla por la fe. Toda la batalla espiritual es por la fe. Es la batalla espiritual, es la buena batalla que tenés que pelear. No pelees contra la gente, no pelees contra el pasado, pelea contra el enemigo que quiere robar tu fe. Y que llegues a ese último día diciendo: de esa lista de los que vencieron, porque pelearon hasta el final, porque conservaron la fe hasta el final, en esa lista quiero estar yo. ¿Alguien me dice amén? Porque al que venciere, no al que se sane, no al que tenga el mejor trabajo, no al que recupere todo lo perdido, al que venciere. Si en la gracia de Dios podés recuperar cosas, sanarte, prosperar y tener todo lo que tu corazón puede anhelar, enhorabuena. Pero toda la suma de eso no se compara con esto. Heredará, ¿cuánto? Heredará todas las cosas, pero además Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. En medio de la zaranda
anda esa palabra, Apocalipsis 21:7, y decís: Señor, yo quiero ser uno de los que vencen. ¿Me dice amén? Yo quiero ser uno de los que llega hasta el final confiando y creyendo en tus promesas. Amén. Y sé que me darás todas las cosas. Y no sabemos cuáles son todas las cosas, pero cuando Dios dice todas las cosas, Dios no es exagerado, porque exagerar es mentir. Y cuando Él dice que te dará todas las cosas, yo creo que te dará todas las cosas. Y Él será tu Padre, y vos serás su hijo y serás su hija para siempre. ¿Valdrá la pena renunciar a nuestra fe? ¿Valdrá la pena dejar de confiar en que Dios nos ama? Yo creo que no. Así que ahí, en tu lugar, ¿qué te parece si empezás a orar? Empezás a hablar con tu Padre.